Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 6 de la temporada, compuesta de 8 competencias, donde sobresale el premio Día del Trabajador a disputarse en quinto turno sobre la distancia de 1000 metros. Ya están en la pista principal los competidores de la primera carrera, prueba reservada para las hembras del handicap inferior, 1200 metros. La número 1 endiosada Marcos Rivas, 54 kilos. La número 2 en especial Leonardo Jiménez, 53 kilos. La número 3 Cuñachín Goliesi, es coronel, 56 kilos 700 gramos. La número 4 Dama Azul Santiago Cabrera, 56 kilos. La número 5 Tiro de Luz Ariel Sanabria, 58 kilos. La número 6 Que Linda Fiel Lino Valdés, 56 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera está en juego la apuesta pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El PIC 5, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino la número 1, Endiosada. Pescuezo de ventaja sobre la número 2, I'm Special. Tercera se desempeña la competidora número 3, Cuñá Chingolía, para allá con la número 6, Qué Linda. En la quinta ubicación a varios cuerpos se desempeña la número 5, Tiro de Luz. En la marcha la número 4, Dama Azul. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Endiosada. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, I'm Special. En la tercera ubicación a 2 cuerpos y medio lo viene haciendo la número 3, Cuñá Chingolí. Cuarta se desempeña medio cuerpo de la número 6, Qué Linda. En la quinta ubicación mejorando del fondo lo viene haciendo la número 4, Dama Azul. Cierra la marcha la número 5, Tiro de Luz. Dejan atrás el poste de marcatorio de los 600 metros. La número 1, Endiosada, pequeña ventaja sobre la número 2, I'm Special. Tercera la número 3, cuarta la número 6 mejorando el 4 y están en la recta final. La número 1, Endiosada, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Cuñá Chingolí. Tercera se desempeña la competidora número 2, I'm Special. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 1, Endiosada, pequeña ventaja sobre la número 2, I'm Special. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Qué Linda, abierta en larga, atropellada. Lo hace el 4, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 1, Endiosada, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña el 2. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta. El 1, Endiosada y Marco Rivas. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 1, Endiosada. Segunda la número 4, Dama Azul. Tercera la número 2, Aim Special. Cuarta la número 6, Que Linda. Quinta la número 3, Cuñá Chingolí. Sexta la número 5, Tiro de Luz. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 18 segundos 35 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio. La segunda, la tercera, medio cuerpo. Dividendos es por ganador del 1, 82.800 guaraníes. Llave directa 1-4, 116.200 guaraníes. Trifecta 1-4-2, 102.200 guaraníes. Primer pase del PIC 5, lo saltaron 109 boletos, su valor 91.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino la número 1, Endiosada. Pescuezo de ventaja sobre la número 2, I'm Special. Tercera se desempeña la competidora número 3, Cuñá Chingolía, pareada con la número 6, Que Linda. En la quinta ubicación a varios cuerpos se desempeña la número 5, Tiro de Luz. En la marcha la número 4, Dama Azul. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Endiosada. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, I'm Special. En la tercera ubicación a 2 cuerpos y medio lo viene haciendo la número 3, Cuñá Chingolí. Cuarta se desempeña medio cuerpo de la número 6, Que Linda. La quinta ubicación mejorando del fondo lo viene haciendo la número 4, Dama Azul. En la marcha la número 5, Tiro de Luz. Dejan atrás el poste de marca anterior de los 600 metros. La número 1, Endiosada, pequeña ventaja sobre la número 2, I'm Special. Tercera la número 3, cuarta la número 6 mejorando el 4 y están en la recta final. La número 1, Endiosada, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Cuñá Chingolí. Tercera se desempeña la competidora número 2, I'm Special. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 1, Endiosada, pequeña ventaja sobre la número 2, I'm Special. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Que Linda, abierta en larga, atropellada, lo hace el 4, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 1, Endiosada, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña el 2. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 1, Endiosada y Marco Rivas. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4 y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1400 metros. El 1, Eleven Reporter, Santiago Cabrera, 53 kilos y medio. El 2, Dream Deluxe, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Robertiño, César Mora, 58 kilos. El 4, Quintalen, Javier Portillo, 54 kilos. El 5, Big Red, José Romero, 58 kilos. Y el 6, Sobrio, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores. Campana de largada. Está a colocarse el 6. Sobrio. Y va quedando todo en condiciones. Está todo listo. Largaron. Parte con desventaja al número 5, Big Rec, a tiempo que sale a enseñar el camino. El número 6, Sobrio. Le toma a medio cuerpo de ventaja al número 2, Dream Deluxe. Tercero se desempeña el número 4, King Talent. Cuarto viene accionando el 1. Eleven Reporter en la quinta ubicación, gana terreno el 5, Big Rec, cierra marcha el 3, Robertinho. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 6, Sobrio, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Big Rec. En la tercera ubicación, por dentro lo viene haciendo el número 4, King Talent. Cuarto se desempeña el 2, Dream Deluxe. En la quinta ubicación gana terreno el número 3, Robertinho. Cierra la marcha ahora el número 1, Eleven Reporter. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume el comando el lote el número 5, Big Red. Cabeza de ventaja sobre el número 6, Sobrio. En la tercera ubicación a 6 cuerpos se desempeña el número 4, King Talent. Más abierto viene ganando terreno el participante el número 3, Robertinho. En la quinta ubicación lo viene haciendo a 6 cuerpos el número 2, Dream Deluxe. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Eleven Reporter. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos precisos instantes con el número 5, Big Rec. Pequeña ventaja sobre el número 4, King Talent. Tercero se desempeña por fuera el participante número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 3, Robertinho. Le toma ahora cuerpo y media ventaja al número 4, King Talent. Tercero se desempeña el participante número 6, Sobrio. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 3, Robertinho. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 1, Eleven Reporter, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo hace el 4. Descuentan los últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. Domina por dentro el número 1, Dream Deluxe, con Santiago Cabrera. Pescuezo de ventaja sobre el número 3, Robertinho. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 3, Robertinho. Segundo el 1, Leven Reporter. Tercero el 4, Quintal. En cuarto el 6, Sobrio. Quinto el 2, Dram Deluxe. Sexto el 5, Big Red. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos, 63 centésimos. Ganada por distanciamiento del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 3, 7.300 guaraníes. Llavireta 3-1, 553.000 guaraníes. Trifecta 3-1, 477.000 guaraníes. Duplo 1-3, 8 aciertos, 183.700 guaraníes. La primera triple la aceptaron 109 boletos. El valor del enganche es de 31.500 guaraníes. Segundo pase del Pick 5 lo aceptaron 59 boletos. Valor de enganche 169.500 guaraníes. La repetición de la segunda carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, donde restan tan solo 12 minutos nada más para que finalicen las apuestas. Solicitamos al público apostador agilizar las mismas. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. La competencia en Gulfstream Park se correrá sobre 1.600 metros, pista de arena. No corre el 6. Leopardi se muestra como gran favorito el 7 Blast Radius. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Está en juego la apuesta triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Participante número 9, pequeña ventaja sobre el 7. Tercero se desempeña el participante número 1. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación lo hace el 8. Descontados los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el número 7, el favorito Blast Radius, que toma medio cuerpo de ventaja al número 1, Kencio. Tercero se desempeña el número 4, Gucci Boy. Cuarto viene accionando el 8. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente del fondo el número 2, Sixteen Cigarette.
Los competidores descontados menos 400 metros en 24 segundos, 38 centésimas, sin variantes, con el número 7, el favorito Blast Radius, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, en la tercera ubicación se desempeña el 1, cuarto viene accionando el participante número 8, en la quinta ubicación se desempeña el 2, más atrás viene accionando el participante número 3, los participantes están enfrentando ya el codo sin variantes con el número 7, Blast Radius enseñando el camino, lo hace con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 4, en la tercera ubicación se desempeña el 8, cuarto viene accionando el participante número 3, en la quinta ubicación lo hace el 1, los competidores en los últimos 600 metros de carrera, el número 7, Blast Radius, 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, tercero mejorando rápidamente en el fondo, lo viene haciendo el número 3, más abierto el 5, quedando en la quinta ubicación el 8, y están en la recta final. Últimos 400 metros para Lico, se acortan las diferencias, asume el comando el lote el número 5, le toma ahora pequeña ventaja al número 3, en la tercera ubicación se desempeña el 7, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, domina el 5, Mr. Skater, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, tercero lo hace el 9, últimos 50 metros de carrera, el 5, Mr. Skater y José León, amplias ventajas sobre el número 3, tercero el 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 5, Mr. Skater. Segundo el 3, Secret Lover. Tercero el 9, Italian Symphony. Cuarto el 7, Blast Radius. Tiempo empleado por el ganador, minuto 39 segundos, 6 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador de 5, vacante, llave simple 3553, 224.000 guaraníes. Duplo 35, un solo acierto, 469.000 guaraníes. Primera triple, le aceptaron 7 boletos, su valor 267.900 guaraníes. Segunda triple, le aceptaron 4 boletos, valor de enganche 926.400 guaraníes. Tercer pase del Pick 5, le aceptaron 2 boletos, su valor 5.073.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera y a continuación el desarrollo de la segunda carrera, la toma general y luego la toma de frente. Está a colocarse el 6, sobrio, y va quedando todo en condiciones. Está todo listo, largaron. Parte con desventaja al número 5, Big Rec, a tiempo que sale a enseñar el camino. Número 6, sobrio. Le toma a medio cuerpo de ventaja al número 2, Dream Deluxe. Tercero se desempeña el número 4, King Talent. Cuarto viene accionando el 1. Eleven Reporter en la quinta ubicación, gana terreno el 5, Big Rex, y la marcha el 3, Robertinho. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 6, sobrio, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Big Rex. En la tercera ubicación, por dentro lo viene haciendo el número 4, King Talent. Cuarto se desempeña el 2, Dream Deluxe. En la quinta ubicación, gana terreno el número 3, Robertinho. Cierra la marcha ahora el número 1, Eleven Reporter. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Asume el comando el lote el número 5, Big Rex. Cabeza de ventaja sobre el número 6, sobrio. En la tercera ubicación, a 6 cuerpos se desempeña el número 4, King Talent. Más abierto viene ganando terreno el participante el número 3, Robertinho. En la quinta ubicación lo viene haciendo a 6 cuerpos el número 2, Dream Deluxe. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Eleven Reporter. Y los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos precisos instantes con el número 5, Big Rec. Pequeña ventaja sobre el número 4, King Talent. Tercero se desempeña por fuera el participante número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 3, Robertinho. Le toma ahora cuerpo y media ventaja al número 4, King Talent. Tercero se desempeña el participante número 6, sobrio. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 3, Robertinho. Retira el cuerpo de ventaja sobre el número 1, Eleven Reporter, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo hace el 4. Descuenta los últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera el 3, pocos metros para el disco. Domina por dentro el número 1, Dream Deluxe con Santiago Cabrera. Pescuezo de ventaja sobre el número 3, Robertinho. Cruzaron el disco. Solicitamos al público apostador agilizar las mismas. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. La competencia en Gulfstream Park se correrá sobre 1.600 metros, pista de arena. No corre el 6, Leopardi. Se muestra como gran favorito el 7, Blast Radius. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la Triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, paso garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, el despampanante. Pequeña ventaja sobre el 3 calificado. Gana terreno rápidamente por fuera el número 4, Hijo del Sol. Más abierto el 5, Vikingo. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, el 1 el despampanante, cabeza ventaja sobre el 3 calificado. Tercero se desempeña por dentro el 2 Patotero, cuarto mejorando rápidamente por fuera el número 5 Vikingo, quedando en la quinta ubicación a un cuerpo del puntero, el 4 Hijo del Sol cierra marcha por fuera el número 6 Storm Thunder. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3 calificado, ahora Pescuezo de ventaja sobre el 1 el despampanante. Tercero viene accionando el participante número 5 Vikingo, cuarto mejorando rápidamente por fuera el número 6 Storm Thunder. Quinto expectante el 4 Hijo del Sol y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el participante número 1, el despampanante, por dentro gana el número 2, Patotero, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, por dentro el número 2, Patotero, a su costado exterior el participante número 5, Vikingo, entre ambos el número 3 calificado, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el 5, Vikingo, abierto el 4, Hijo del Sol, gana terreno al fondo el 6, Stone Thunder, últimos 50 metros de carrera por fuera el 4, Hijo del Sol, cuerpo de ventaja sobre el 3, tercero el 6, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4, Hijo del Sol. Segundo el 3, Calificado. Tercero el 6, Storm Thunder. Cuarto el 5, Vikingo. Quinto el 2, Patotero. Sexto el 1, Despampanante. Tiempo empleado por el ganador, minuto 11 segundos, 67 centésimos. Ganada por un cuerpo y un cuarto. El segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividendos es por ganador del 4, 20.700 guaraníes. Llave directa 4-3, 154.000 guaraníes. Trifecta 4-3-6, 47.100 guaraníes. Duplo 5-4, 2 aciertos, 511.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 81 boletos, valor de enganche 46.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 2 boletos, su valor 937.500 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 2.964.500 guaraníes. Y el cuarto pase del PIC 5 ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Pana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, el Despampanante. Pequeña ventaja sobre el 3 calificado. Gana terreno rápidamente por fuera el número 4, Hijo del Sol. Más abierto el 5, Vikingo. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, el 1 Despampanante, cabeza ventaja sobre el 3 calificado. Tercero se desempeña por dentro el 2 Patotero, cuarto mejorando rápidamente por fuera el número 5 Vikingo, quedando en la quinta ubicación a un cuerpo del puntero, el 4 Hijo del Sol cierra marcha por fuera el número 6 Storm Thunder. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3 calificado, ahora Pescuezo de ventaja sobre el 1 Despampanante. Tercero viene accionando el participante número 5 Vikingo, cuarto mejorando rápidamente por fuera el número 6 Storm Thunder. Quinto expectante el 4 Hijo del Sol y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el participante número 1, el Despampanante, por dentro van a tener el número 2, Patotero, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, por dentro el número 2, Patotero, a su costado exterior el participante número 5, Vikingo, entre ambos el número 3 calificado, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, el número 3 calificado, pequeña ventaja sobre el 5, Vikingo, abierto el 4, Hijo del Sol, ganó terreno al fondo el 6, Storm Thunder, últimos 50 metros de carrera por fuera el 4, Hijo del Sol, cuerpo de ventaja sobre el 3, tercero el 6, cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Los competidores del premio Día del Trabajador están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. El 1, Galán, José Romero, 52 kilos. El 2, Black Fax, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Lunático, Javier Portillo, 56 kilos. El número 4, el Sabio, Santiago Cabrera, 54 kilos. Y el 5, el Poderoso, no será de la partida. En esta quinta carrera arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la apuesta triple D, 10.000 al costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio Día del Trabajador. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Black Fax. Tercero se desempeña 5 cuerpos, el número 3, Lunático. Cierra la marcha el 4, el Sabio. Los competidores enfrentando el codo con el número 1, Galán, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Black Fax. Tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 4, el Sabio, apareado con el número 3, Lunático. Los participantes en los últimos 600 metros, el 1, Galán. 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, el Sabio. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Galán intenta la disparada, lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Black Fax. Abierto se desempeña el participante número 4, el Sabio. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 2, Black Fax, que sitio por fuera. Más abierto lo viene haciendo el número 4, el Sabio. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Black Fax, que sitio por fuera. Tercero lo hace el número 4. Últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por dentro el 1, por fuera el 2. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 2, Black Fax. Pequeña ventaja sobre el número 1, Galán. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 2 Black Fax, segundo el 1 Galan, tercero el número 4 el Sabio, cuarto y último el 3 Lunático. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 56 centésimos. Ganada por el Pescuezo, el segundo al tercero 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por el ganador del 2, 13.400 guaraníes, Yaguarita 2-1, 52.600 guaraníes. Trifecta 2-1-4, 17.100 guaraníes. Duplo 4-2, 9 aciertos, 143.900 guaraníes. Primera triple, aceptaron 23 boletos, su valor 81.500 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 23 boletos, su valor 183.700 guaraníes. Y la triple que finalizaba ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron el premio Día del Trabajador. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Black Fax. Tercero se desempeña 5 cuerpos el número 3, Lunático. Cierra la marcha el 4, el Sabio. Los competidores enfrentando el codo con el número 1, Galán, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Black Fax. Tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el número 4, el Sabio, apareado con el número 3, Lunático. Los participantes en los últimos 600 metros, el 1, Galán. 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, el Sabio. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Galán intenta la disparada, lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Black Fax. Abierto se desempeña el participante número 4, el Sabio. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 2, Black Fax, que hiciste por fuera. Más abierto lo viene haciendo el número 4, el Sabio. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 1, Galán. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Black Fax, que hiciste por fuera. Tercero lo hace el número 4. Últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por dentro el 1, por fuera el 2. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 2, Black Fax. Pequeña ventaja sobre el número 1, Galán. Y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para las hembras del handicap superior, 1000 metros la distancia. La número 1 es Ramona Especial, Alcides Coronel, 56 kilos. La número 2, Amiguita, Marco Rivas, 54 kilos. La número 3, Niágara Nostra, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 4, Guadanoc, Ariel Sanabria, 58 kilos. La número 5, Forajida, José Romero, 54 kilos. Y la número 6, La Escoltada, Javier Portillo, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 18 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000, el costo 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale decididamente a señalar en camino al participante número 1, Ramona Especial, le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 2, Amiguita. Gana terreno rápidamente por el lado este de la pista, la número 6, la escoltada en la cuarta ubicación, la número 3, Niagara Nostra, más atrás el 5, Foragira. Las competidoras están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera por dentro la número 1, Ramona Especial a su costado exterior, la número 6, la escoltada. En la tercera ubicación a 5 cuerpos y medio lo viene haciendo la número 2, Amiguita, pareada con la número 5, Foragira, más atrás el 4, Guadanox, en la marcha el 3, Niagara Nostra y las competidoras de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro del número 1, Ramona Especial. A su costado exterior la participante número 6, la escoltada. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo la competidora número 3, Niagara Nostra, junto con la número 2, Amiguita. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 1, Ramona Especial. Firme la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, la escoltada. Tercera se desempeña la número 3, Niagara Nostra. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. La número 1, Ramona Especial. Y Alcides Coronel logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 3 y 6 que pelean por la segunda ubicación. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primera la número 1, Ramona Especial; segunda la número 3, Niagara Nostra; tercera la número 6, La Escoltada; cuarta la número 4, Guatanó; quinta la número 2, Amiguita; sexta la número 5, Forajida. Tiempo empleado por la ganadora: minuto 3 segundos 36 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, media cabeza. Dividiéndose por ganador del 1, 17.100 guaraníes. Llave directa 1-3, 63.000 guaraníes. Trifecta 1-3-6, 53.300 guaraníes. Duplo 2-1, 15 aciertos, 97.100 guaraníes. La primera triple aceptaron 284 boletos, su valor 79.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 11 boletos, valor de enganche 170.500 guaraníes. Triple que finalizaba 2 aciertos, 313.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 1, Ramona Especial. Le toma cuerpo y medio de ventaja a la número 2, Amiguita. Gana terreno rápidamente por el lado este de la pista la número 6, La Escoltada. En la cuarta ubicación la número 3, Niagara Nostra. Más atrás el 5, Forajida. Las competidoras se están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera por dentro de la número 1, Ramona Especial. A su costado exterior la número 6, La Escoltada. En la tercera ubicación a 5 cuerpos y medio lo viene haciendo la número 2, Amiguita, pareada con la número 5, Forajida. Más atrás el 4, Guatanox. En la marcha el 3, Niagara Nostra. Y las competidoras de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco y continúa la lucha delantera por dentro del número 1, Ramona Especial. A su costado exterior la participante número 6, La Escoltada. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo la competidora número 3, Niagara Nostra, junto con la número 2, Amiguita. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 1, Ramona Especial. Firme la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, La Escoltada. Tercera se desempeña la número 3, Niagara Nostra. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. La número 1, Ramona Especial. Y Alcides Coronel logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 3 y 6 que pelean por la segunda ubicación. Cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren todos, competencia sobre 1100 metros, pista de arena. Favorito el número 1, Western Freedom, seguido en las apuestas por el número 4, Chicks on the Way. Tercer jugado se encuentra el número 7, Let Main. 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. También está en juego el segundo pase de la última triple, que tiene un valor de 79.200 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 18 millones de guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Ya se van colocando los competidores de nuestra séptima carrera, hipódromo de Santa Anita Park. 1100 metros la distancia, pista de arena. Ingresa el 4, Chicks on the Way, lo propio hace el 8, Triple Diamonds. Y va quedando todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 2, pequeña ventaja sobre el 3, tercero se desempeña por dentro el 1, cuarto viene accionando el 8, en la quinta ubicación se desempeña el 5, más atrás el 7, luego viene accionando el 6 y la marcha el 4. Descontados los primeros metros de la prueba número 2, corre con cuerpo de ventaja sobre el 3, tercero se desempeña el participante número 7, en la cuarta ubicación por dentro mejorando lo hace el 1, quinto se desempeña un cuerpo de el 5, más atrás viene accionando el 8, luego el 6, sigue cerrando la marcha el 4. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2, pescuezo de ventaja sobre el número 3, en la tercera ubicación viene accionando el 7. Cuarto se desempeña por dentro expectante el participante número 1, en la quinta ubicación lo viene haciendo el competidor número 4, más atrás el 8 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, pequeña ventaja sobre el número 1 que va en su búsqueda, abierto se desempeña el número 7, más abierto lo hace el 4, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y sigue la lucha delantera, el número 1 ahora le toma cuerpo de ventaja, número 4 en la tercera ubicación lo hace el 7, últimos 100 metros para el disco, va a haber lucha delantera por dentro el número 1, por fuera el 4, pocos metros para el disco, domina por dentro el 1, pescuezo de ventaja sobre el número 4, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero, el 1, Western Freedom. Segundo, el número 4, Chicks on the Way. Tercero, el 7, Late Main. Cuarto, el número 2, His Spanish Dancer. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 98 centésimos. Ganada por el Pescuezo. Del segundo al tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividiéndose por ganador del 1, 11.700 guaraníes. Llave simple 1-4, 53.500 guaraníes. Duplo 1-1, 2 aciertos, 83.300 guaraníes. Segunda triple, resultaron 96 boletos. Su valor 234.400 guaraníes. Triple que finalizaba con 5 aciertos, 300.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, distancia 1400 metros. El 1, Calvin Harris, Fiorino Valdés, 54 kilos. El 2, Sildo, Mauricio Curiluc, 56 kilos. El número 3, New Hope, Santiago Cabrera, 53 kilos. El 4, Lácar, Aldo Sanabria, 56 kilos. El 5, Perfume de Rosal, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, El Portal No Correrá. El 7, Houdini, José Romero, 52 kilos. El 8, El Corcel, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El número 9, Bandido, Javier Portillo, 54 kilos. Y el 10, Fratus, Juan Figueredo, 56 kilos. La llave directa garantiza 2 millones de guaraníes y la trifecta 1.500.000 guaraníes. 5 minutos, se finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la apuesta ya directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya se van colocando los competidores de la octava y última carrera, distancia 1400 metros. Se coloca el número 10, Fratus. Campana de largada. Resta colocarse el 5, Perfume de Rosal. Y va quedando todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Sildo. Pequeña ventaja sobre el 3, New Hope, que asume el comando del lote abierto. Gana terreno número 10, Fratus. Entre ambos se desempeña el 4, Lacar. En la quinta ubicación gana terreno por dentro el 1, Calvin Harris. Más atrás se desempeña el 5, Perfume de Rosal, apareado con el número 7, Houdini. Cierran la marcha apareados el 8, El Corcel, con el 9, Bandido. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 3, New Hope, enseñando el camino. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Perfume de Rosal, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 10, Fratus. Cuarto viene accionando el 2, Sildo. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el 7, Houdini. Más atrás se desempeña el número 4, Lacar, quedando en la séptima ubicación a 3 cuerpos de este, el número 9, Bandido. Luego viene accionando el 8, El Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 5, Perfume de Rosal, cabeza de ventaja sobre el número 3, New Hope. Tercero mejorando lo hace el 7, Houdini. Y están en la recta final. El número 5, Perfume de Rosal, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Bandido. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 5, Perfume de Rosal. Firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Bandido. Tercero se desempeña el 7, Houdini. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el 5, Perfume de Rosal. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Bandido, que insiste por dentro. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista el 5, Perfume de Rosal. Y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9. Tercero el 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 5, Perfume de Rosal. Segundo el 9, Bandido. Tercero el 7, Houdini. Cuarto el 10, Fratus. Quinto el 2, Sildo. Sexto el 3, New Hope. Tiempo empleado por el ganador, minuto 30 segundos, 12 centésimos, ganada por 3 cuerpos y 3 cuartos. De segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos, Espora ganador del número 5, 27.000 guaraníes, llave directa 5.9, 65.000 guaraníes, trifecta 5.97, 56.300 guaraníes. Duplo 1.5, 42 aciertos, 133.700 guaraníes. Triple que finalizaba con 38 aciertos, 473.700 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. ...400 metros. Se coloca el número 10, Fratus. Campana de largada. Resta colocarse el 5, Perfume de Rosal. Y va quedando todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Sildo. Pequeña ventaja sobre el 3, New Hope, que asume el comando del lote abierto. Gana terreno número 10, Fratus. Entre ambos se desempeña el 4, Lacar. En la quinta ubicación gana terreno por dentro el 1, Calvin Harris. Más atrás se desempeña el 5, Perfume de Rosal, apareado con el número 7, Houdini. Cierran la marcha apareados el 8, El Corcel, con el 9, Bandido. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 3, New Hope, enseñando el camino. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Perfume de Rosal, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 10, Fratus. Cuarto viene accionando el 2, Sildo. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el 7, Houdini. Más atrás se desempeña el número 4, Lacar, quedando en la séptima ubicación a 3 cuerpos de el número 9, Bandido. Luego viene accionando el 8, El Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros, el número 5, Perfume de Rosal, cabeza de ventaja sobre el número 3, New Hope. Tercero mejorando lo hace el 7, Houdini. Y están en la recta final. El número 5, Perfume de Rosal, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Bandido. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 5, Perfume de Rosal. Firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Bandido. Tercero se desempeña el 7, Houdini. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco el 5, Perfume de Rosal. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Bandido, que insiste por dentro. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista el 5, Perfume de Rosal. Y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 9. Tercero el 7 y cruzaron el disco.